Devocional diario Vive a plenitud con Verónica Claros de Rodríguez. Nació y creció en la próspera metrópoli de Tarso, en la Asia Menor, una ciudad famosa por su filosofía, ciencia, educación y cultura. Un lugar donde se fusionaban elementos griegos, romanos y judíos. Su padre le dio el nombre de Saulo y pertenecía a la tribu de Benjamín. De ahí que su nombre evocara al primer rey de Israel, Saúl, también benjaminita, y le enseñó a ser un hebreo con profundas convicciones espirituales. De alguna manera, su padre consiguió la ciudadanía romana y con esto abrió a Saulo grandes oportunidades de desarrollo. Durante su infancia, Saulo aprendió a conocer su fe y a defenderla delante de sus compañeros. Desde pequeño se maravillaba ante las solemnes ceremonias del judaísmo. Uno de sus grandes privilegios era leer los rollos de las escrituras y lo hacía con una gran emoción. Para él, su religión era la única que podía conducirlo a la salvación. No soportaba que alguien cuestionara o atacara sus creencias, pues ante el menor alegato reaccionaba firmemente en contra de sus detractores. Fue así como su carácter comenzó a adoptar un marcado orgullo religioso. Asimismo, se convirtió en uno de los mejores estudiantes de la fe y tradiciones del judaísmo y fue aclamado por los grandes maestros hebreos de su época. Las virtudes de Saulo fueron ponderadas por los fariseos y los escribas de su tiempo, y pronto este joven fue promovido para estudiar a los pies de Gamaliel, nieto del gran rabino y famoso erudito hebreo. Él mismo comenta en Hechos capítulo 22, versículo 3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo soy todos vosotros. Vaya hombre, un gran esclavo del fanatismo. Las palabras de su maestro dejaban boquiabierto al inquieto muchacho y lo desafiaban a devorar los textos sagrados. Gamaliel era un estudioso de la literatura griega y dirigente de la escuela liberal del pensamiento entre los judíos. A pesar de que los eruditos hebreos despreciaban la literatura griega, Gamaliel se había atrevido a comparar las grandes obras del mundo griego con los textos hebreos y había adquirido una perspectiva universal sumamente atractiva. Fue así como Saulo alcanzó una visión panorámica de la fe. Conocía la poesía hebrea y la podía confrontar con la Ilíada y la Odisea. Para lograrlo, aprendió a dominar idiomas como el hebreo, griego, latín y arameo, que era el lenguaje común. Con todo, sus raíces hebreas estaban profundamente arraigadas y así pronto Saulo fue considerado como uno de los grandes sabios del judaísmo y fue aceptado en el círculo de los académicos israelitas de la época. Nadie podía negar
la sinceridad y las profundas convicciones espirituales de este hombre. Pero como lo mencioné antes, en realidad, Saulo era un esclavo del fanatismo y en su manera de hablar al respecto se muestra el gran orgullo que él sentía, pero no era más que un fanático. Nosotros también podemos caer en esto muchas veces, hacer del mismo cristianismo un fanatismo. Debemos de ser muy cuidadosos en esto, porque podemos convertirnos en esclavos de ese mismo fanatismo. Y esa no es la voluntad de Dios. El Señor espera que podamos vivir en libertad, que podamos ejercer también el respeto, la tolerancia hacia las creencias de otros, hacia la manera de pensar de nuestros semejantes, que no caigamos en un fanatismo religioso que esclaviza, que domina y que sobre todo nos mantiene alejados del Dios verdadero. Tener una relación con el Señor no significa volvernos esclavos de tradiciones, sino más bien ejercer nuestra libertad para poder compartir el mensaje de salvación con todos aquellos que están a nuestro alrededor. Dios espera que podamos vivir en la libertad con la que Él nos creó, disfrutando nuestra relación con Él, que amemos pasar tiempo con Él y que esto no se considere una esclavitud, sino más bien un deleite. Poder orar, escudriñar la Biblia y al mismo tiempo poder seguir sus enseñanzas poniéndolas por obra. Esto no es ser esclavo, sino más bien disfrutar de la libertad que el Señor nos ha dado, para que podamos entonces poder vivir felices, contentos. Te invito a orar conmigo. Amado buen Dios, cariñoso Salvador, muchas veces nos comportamos como fanáticos religiosos, creyendo defender posturas. Pensamos que solo es lo que nosotros digamos, pero no es solo eso. El mismo Saulo estaba confundido, estaba equivocado. Y hasta que tuvo un encuentro verdaderamente especial contigo, pudo darse cuenta que no era más que un esclavo del fanatismo. Pero más sin embargo, Señor, tú le diste la libertad a él. Y esa libertad llegó hasta nosotros hoy en día. Padre bueno, danos a nosotros también la libertad de poder, Padre Celestial, creer en ti y sobre todo vivir, Señor, el Evangelio. No siendo esclavos, sino más bien en la misma libertad que tú nos has dado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Disfruta la libertad que te da el Señor para que puedas vivir a plenitud. Dios te bendiga.